La crisis, la enfermedad, el dolor, la angustia, la tristeza, la desesperanza hacen que la sociedad se pregunte una y otra vez: ¿existe realmente algo más allá de esta incertidumbre? Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, queremos decirle a toda la República Mexicana quiénes somos, qué creemos y a quién esperamos. Por eso, nos hemos unido para contarle a todos que sí podemos encontrar paz, que hay quien nos dé consuelo. Porque cuando estamos unidos, podemos decir con más fuerza que hay esperanza más allá de la incertidumbre. Este es un proyecto nacional que conectará a los adventistas y a la sociedad mexicana del 12 al 19 de junio en una gran campaña evangelística por Facebook, YouTube de Hope Channel. Será una jornada de esperanza para nuestro país, con el pastor Alejandro Bullón. Tendremos participación de todas las regiones de México, unidos en una sola señal, con el propósito de predicar el Evangelio. Cantaremos, oraremos y predicaremos a todo México que el Rey de Reyes viene pronto. Es el momento para que todos formemos parte de esta campaña. No importa tu edad, si eres niño o abuelito, necesitamos llevar esperanza a un mundo en crisis. Desde los viñedos de Baja California hasta el azul turquesa de las playas de Quintana Roo. En México somos miles de adventistas. Si compartimos a tan solo nuestros amigos y familiares, llegaremos a millones de personas. ¿Cómo podemos involucrarnos? Primero, orando, pidiendo al Señor que derrame su espíritu entre nosotros y todos puedan ser instrumentos para su gloria. En segundo lugar, confiando en el poder de Dios para transformar los corazones. Y finalmente, compartiendo. Comparte con tus amigos y con todas las personas que te rodean para que sepan que hay una gran esperanza. Yo iré. Quiero compartir con mi vecina mi esperanza en Jesús. Estoy lista para hablar de la esperanza que tengo con mis amigas. Quiero hablarlo con mis compañeros de oficina. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Porque México necesita esperanza. Esperanza más allá de la incertidumbre. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo los llama. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días,
Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este comentario de la lección de escuela sabática. Agradecemos a Dios por el enorme privilegio que nos da de poder participar en este momento, en el estudio de la palabra de Dios, en esta aproximación que tenemos a las cosas espirituales, en este momento de poder acudir al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro por medio del estudio del folleto de la lección de escuela sabática, el estudio de la palabra, y de esa manera edificar nuestras vidas espirituales. Así que hoy es miércoles ya 28 de abril del año 2021, y queremos extenderle a todos ustedes que ya están conectados ahí a estas 9, bueno, ya son 10, a estas 10 hermosas personas que ya están conectadas en esta mañana para poder recibir el comentario de la lección de escuela sabática. Así que sean todos muy bienvenidos. Agradecemos a aquellos que ya están enviando sus comentarios, sus saludos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. La hermana Olivia nos manda ahí unas manitas y también nos dice: buenos días, bendiciones para todos. Gracias por sus saludos. Gracias. Y también la hermana Carmen Elena Castillo nos dice: feliz y bendecido día. Así que gracias. También mi tía Consuelo Coronado nos dice: buenos días, gracias. También está con nosotros en esta mañana la hermana Antonia Negrete, que nos dice: buenos días y bendiciones, pastor. Buenos días para todos ustedes allá en Gloria de Cuapa, al hermano Filiberto, allí a Manuel. Gracias, saludos a la familia, gracias a todos. También saludamos a mi madre, la hermana Carmen Gómez, que ya está conectada. Gracias por estar con nosotros en este día. Nos dice: buenos días, que Dios te bendiga mucho. Gracias por los saludos, gracias por estar en esta mañana. La hermana Hernández Lulú, la hermana Lulú, nos dice: buenos días, pastor, bendiciones, saludos, hermana Lulú, gracias por estar con nosotros, gracias por sus saludos, que Dios me la bendiga hasta allá donde usted se encuentre. Y también saludamos en esta mañana a la hermana Leticia Zárate, que nos dice: buenos días a todos, Dios les bendiga. Igualmente para usted, saludos, bendiciones, hermana. Y por supuesto saludamos a nuestro gran amigo y hermano en Cristo, el hermano Javier Morales, que nos dice: buen día, gracias por compartir la palabra. Que Dios nos ayude en este día, que Dios permita que esta bendición espiritual, este platillo, este manjar espiritual sea agradable. Y como lo dijo el profeta, y luego lo repitió el otro profeta Juan, en el capítulo 10 de Apocalipsis, que podamos comer de la palabra y que nos pueda salvar, que se pueda sentir como esa miel agradable a nuestro paladar y que nos caiga bien, ¿verdad? Que esa miel pueda entonces hacer buena digestión, que no nos indigeste la palabra de Dios, sino que pueda ser realmente de gran bendición a través de este manjar espiritual que estamos nosotros estudiando por medio del folleto de la lección de escuela sabática. Así que muy buenos días para todos, gracias por sintonizarnos, gracias, apreciamos mucho sus comentarios
Apreciamos mucho también su participación en esta mañana, que es muy valiosa, muy importante, el poder estar compartiendo juntos, unidos, a través de esta iglesia virtual. Así que bienvenidos, gracias. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios para que nos dirija, para que nos acompañe, para que armonice de principio a fin en este comentario. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por este don maravilloso de la vida. Gracias, Señor, también te damos por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder compartir juntos, unidos como hermanos, esta lección maravillosa del pacto de tu gracia, el pacto de tu amor, el pacto de bendición que inicia allí en el Edén y que se extiende, oh Dios, hasta esta última generación que ha de tener ese encuentro personal con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no te tomó por sorpresa. Tu misma palabra nos recuerda que esto se planificó antes de la fundación del mundo, que tú tenías un plan B por si el ser humano fracasaba o fallaba. Gracias, Señor, por hacer de nosotros partícipes dentro de esta bendición que tú deseas otorgar para toda la humanidad. Bendice a aquellos que están conectados, que tu bendita palabra pueda llenar nuestros corazones, pueda saciar nuestras vidas, pueda darnos lo que cada uno necesita para poder seguir avanzando en este mundo tan difícil, tan enfermizo como lo vimos ayer, pero que a través de la sanidad de esta promesa maravillosa en Cristo Jesús, podamos, Señor, seguir avanzando constantemente. Bendice a todo tu pueblo, especialmente a los que están conectados en esta hora, y que tu bendición pueda alcanzar a aquellos que los van a ver, que nos van a ver en diferentes horarios, por suplicártelo en el nombre de Jesús. Amén. Así que gracias. Nos acaba de entrar otro saludo de nuestra hermana Guillermina Andrade. Hermana Guillita, es un placer saludarle. Qué bueno que se conecta, gracias a Dios, que está usted conectada, que está usted aquí participando del comentario de la lección de escuela sabática. Me enteré que estuvo enfermita, gracias a Dios, que el Señor le ha recuperado, que está con nosotros y que está participando en este momento del comentario de la lección de escuela sabática. Un fuerte abrazo, Dios me la bendiga, hermana Guille, y que sea entonces un día bendecido, un día agradable. Gracias, hermana Guillita, y saludos, por supuesto, hasta Cosamaloapan, desde allá, desde donde nos sintonizan. Vamos entonces a la lección de escuela sabática. Otra participación muy hermosa que nos trae la lección en esta hora, una lección muy aleccionadora, muy bendecida, muy práctica también, en la cual nosotros, como hemos visto, lo único que tenemos que hacer a través de este pacto que llega hasta nuestros días y que se estableció de generación en generación hasta llegar al Edén, porque lo vamos a ver ahorita, pues lo único que tenemos que hacer es creer, aceptar, confiar, actuar, por supuesto, en consonancia a este pacto que Dios ofrece para la humanidad. Actuar en consonancia. O sea, esto va de la mano. Mi fe va de la mano de mis actos con lo que estoy creyendo, con lo que estoy aceptando. Y entonces voy dando pasitos de fe, pasitos de confianza, pasitos de seguridad en armonía a esto que el Señor nos da de su bendición. Y como cada mañana, pues vamos a presentarle el gráfico en el cual nos indica esta participación. Recuerde que el título de esta semana es Hijos de la Promesa. Y el versículo para memorizar está ahí en Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que estamos en la lección número 5 ya. Si se dio cuenta, ya entonces se fue el mes de abril. Sí, ya se fue el mes de abril. Hoy es 28, mañana 29. Y el viernes, entonces, finaliza este mes.
con la celebración del Día del Niño, ¿verdad? En el calendario civil marca esa puntual celebración. Y entonces iniciamos otro mes para el sábado. Así que qué rápido se fue el mes de abril. Hay un propósito en la mente de Dios cuando Dios establece esta nación, por supuesto. Hay la persona que nos ayudó con estos gráficos, entonces coloca aquí anunciar, pero realmente cuando nosotros vemos esta participación va más allá de anunciar, ¿sí? Y lo vamos a ver. Es una participación muy completa que Dios espera de nosotros. Un pueblo que el Señor desea que pueda interceder por la humanidad, que pueda ser esta luz, por supuesto, como dice aquí. Dice Deuteronomio 4:6, guárdalos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, Deuteronomio 4:6. Y estamos hablando entonces precisamente de del título que llevamos hoy de la lección de una nación grande y fuerte. Porque Dios no solo prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. El Señor aseguró que haría de él una nación grande y fuerte, fuerte. Tremenda promesa para un hombre anciano, casado con una mujer que ya no estaba en edad de procrear. Por lo tanto, cuando Abraham no tenía descendencia ni aún un hijo, Dios le prometió ambas cosas. Qué interesante, ¿verdad? Ambas cosas, donde Dios le promete. Y entonces aquí hay promesas que nos regresan otra vez a la lección de ayer, y la lección de ayer nos va a regresar a la vida de Abraham, y la vida de Abraham nos va a regresar a Noé, que fue su abuelo. ¿Cómo está esto, pastor? Sí, lea usted la genealogía y verá cómo es que Abraham era nieto de quién, de Noé, por medio de sus generaciones, por supuesto. ¿Hijo de quién fue Abraham? Nacor. Nacor, ¿hijo de quién fue? Y ese papá de Abraham, ¿hijo de quién fue? ¿Descendiente de quién? Interesante. Ahorita le voy a decir porque aquí está, lo tengo a la mano. Pero llega entonces ¿hasta dónde? Hasta Noé. Y Noé, pues nos tenemos que remontar a estas aproximadamente entre 8 y 10 generaciones que hubo después de la caída de Adán y Eva. Y eso nos remonta ¿a quién? Adán, que es inicialmente donde el Señor hace la promesa, donde también hace un pacto ¿con quién? Con Adán, diciéndole que también la mujer será esa simiente, o esa simiente será la mujer, que entonces aplastaría en la cabeza a aquella serpiente astuta, mala, mentirosa. Así que esta promesa que nosotros vemos ahora de engrandecer al pueblo se remonta ¿hasta dónde? Hasta el Edén, donde Dios está haciendo su promesa y está haciendo su pacto con Adán y Eva, allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y ya hemos visto también cómo que la promesa y ese pacto llega entonces a la vida ¿de quién? De Noé, cuando el Señor emite un juicio en base a la situación y las circunstancias que se vivía en el tiempo de Noé. Llegó el juicio, se cumplió el pacto, se cumplió la promesa del Señor con Noé. Y aquí vemos entonces una ¿cómo le diré? Una analogía, una comparación, ¿sí? Cómo es que allá en el tiempo del inicio de la nueva generación de Noé, ¿sí? Vemos cómo es que estas promesas empezó a circundar en los oídos de la mente de los hombres. Vamos a verlo en qué sentido. Cuando el Señor quiere hacer de los antediluvianos una nación grande en la cual puedan estar en el arca, salvarse, ¿sí? Y ser los herederos de esa promesa de Dios.
los antediluvianos no quisieron. ¿Sí? Dios le promete a Noé y lo cumple Noé. Y no es porque ya lo vimos, de que Dios sea exclusivo, sea exclusivista, no es porque Dios hace acepción de personas, simple y sencillamente porque Noé escuchó la voz de Dios, escuchó la invitación de Dios, aceptó la invitación de Dios y Noé aceptó y entonces fue el único que cumplió. ¿Sí? No es porque Dios haya querido, que solamente Noé, no. Noé predicó, Noé cumplió, Noé hizo su parte y entonces no aceptaron la invitación y no quisieron que Dios hiciera de esa generación, ¿sí?, un pueblo grande. Pero ya había quedado en donde, en la mente y en el corazón del ser humano, a tal punto que cuando entonces Noé sale del arca y el Señor le dice nuevamente a Noé, vuelve a poblar la tierra, vuelve a reproducirte, vuelve a ser de bendición, como se lo dijo a Adán y Eva, allá en Génesis capítulo 1. Usted lea esa parte, ahí está, ¿verdad? En la Biblia. ¿Cómo es que Dios le dice a Noé? Bueno, entonces ahora multiplícate, reprodúcete, sé fecundo y pobla toda la tierra. Pobla toda la tierra. Entonces vemos cómo es que ahí hay otro inicio, otro comienzo, en el cual esto que Dios había prometido a Noé, entonces sus descendientes empiezan a querer hacerlo bajo sus propios méritos. Y ahora entendemos por qué esta gente, después de Noé, comienzan a formar una torre muy alta, muy alta, muy alta, muy alta. ¿Por qué? Porque Dios ya había prometido que Él quería de una nación, de esta simiente, una nación que muy grande. No se lo había dicho a esta generación, pero lo escucharon, lo vivieron, lo experimentaron. ¿Quién? Noé y su familia. Una. La otra es de que habían pasado por el diluvio, por supuesto. Y el punto principal es que la gente después del diluvio que escucharon la historia, por supuesto que eran nietos de Noé, Nimrod era nieto de Noé. Estos que se colocaron allí, en esta parte del Sinar, que le llaman, en la parte del Sinar de ahí de Babilonia, en esta península, de esa área de Mesopotamia, entonces empezaron a construir esta torre tan alta por si acaso volvía a llover. Esa era su intención. Pero también, ¿cuál era la intención implícita que ellos estaban realizando? ¿Qué es eso de implícito? O sea, que no se decía, ¿sí? Pero sí se dijo, nosotros pondremos una torre que llegue hasta el cielo. O sea, querían ser como grandes, ¿se da cuenta? Grandes. ¿Por qué? Porque debemos de entender que hay otro que quiso ser también grande. Y este quiso ser igual que Dios. Y nosotros sabemos quién es. Satanás. Entonces, Satanás quiere engrandecer a aquellas personas que se ponen a un lado con él, se alían con él, pero Dios tiene su plan de engrandecer. ¿Y cómo lo hace Dios? Bueno, a través de una promesa. ¿Cómo hace Dios este engrandecimiento que desea entonces para la generación de Noé y que ahora lo vemos a través de la generación de quién? De Abraham. Entonces les dije que les iba a comentar de las generaciones. Usted, la generación de Abraham la puede ver usted en el capítulo 11 del libro de Génesis. ¿Sí? Y recuerden que el papá de Abraham, ¿cómo se llamaba? Taré. Taré, hijo de quién fue? De Nacor. Nacor, hijo de quién fue? De Serug. Y Serug, hijo de quién fue? De un tal Reú. Y Reú, hijo de quién fue? Pelec, así lo dice la Biblia, Pelec. Y Pelec, hijo de quién fue? De Eber. Y Eber, hijo de quién fue? De Sala. Y Sala, hijo de quién fue? De Arfaxad. Y Arfaxad, hijo de quién fue? ¿De quién fue? De Sem, el hijo mayor de Noé, del primogénito de Noé. Entonces aquí va esta genealogía, ¿se da cuenta?
esta genealogía en la cual nosotros entendemos cómo es que Dios hace un pacto primero con quién, con Adán y Eva, ahí en el Edén, cuando ya fracasaron, cuando desobedecieron, cuando cayeron en pecado y Dios no los abandonó. Ahora, dentro de esta generación previa, le hemos dicho, la generación antidiluviana, así, entonces esta generación previa al diluvio reciben una promesa también de salvación, de bendición, y la rechazan, la rechazan. Pero ya viene esta promesa unida con la promesa de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer. Y ahora el Señor hace esta promesa con Abraham, que es la continuidad de estos pactos, que es un pacto. Me explico, qué maravillosa lección, ¿verdad? Qué maravillosa lección, el cual nosotros podemos entender de que es el mismo pacto con las mismas personas. Por eso hay una pregunta aquí que la vamos a ver en la lección y se la voy a colocar en primer plano, ¿sí? Dice, no obstante, esta promesa no se cumplió por completo mientras Abraham vivió. Sí, claro, la promesa la recibió parcialmente. Recibió la promesa de la bendición de su prole, de su simiente, sí, llegó Isaac, pero ni Isaac ni Jacob la vieron cumplirse completamente. Dios se la repitió a Jacob con la información adicional de que la promesa se cumpliría en Egipto, aunque Jacob tampoco la vio. Finalmente, por supuesto, esa promesa se cumplió después de muchas generaciones, como Dios lo había dicho. ¿Por qué el Señor quiso hacer de la simiente de Abraham una nación especial? Y entonces aquí lo vemos, ¿sí? ¿Por qué? Ahí está la pregunta en la lección de escuela sabática. ¿Por qué Dios, por qué el Señor quiso hacer de Abraham esta nación grande? Volvemos a lo mismo. ¿Está Dios aquí siendo un Dios exclusivo? No. No, por supuesto que no. No es eso de lo que está hablando allí. No es esa exclusividad, ¿sí? Estamos hablando de que es la continuidad de un pacto que Dios está haciendo con la humanidad. ¿Desde dónde? Desde el Edén. Por eso estoy mencionando a Adán, a Eva, a Noé y ahora a Abraham como los prosecursores o precursores de este pacto que Dios le da a la humanidad y que a través de ello le van dando continuidad. Pero que es el mismo pacto. Es el mismo pacto. Hablando de una simiente que ya está establecido en donde allá en el Edén, de una generación que viene a través de esta mujer, y que sabemos que la mujer es un símbolo espiritual de la iglesia de Cristo, ¿sí? Así que no solamente hay una promesa literal a través de la simiente de las personas, de la prole, de la generación, de la descendencia de Adán y Eva, sino que además hay una bendición espiritual de que esta mujer se convierte entonces en la iglesia, en la cual recaen las bendiciones, como ya lo vimos a través de Pablo ahí en Gálatas, donde recaen las bendiciones que por medio de Cristo Jesús nos hacen adeptos para poder ser partícipes de este pacto maravilloso que Dios ha hecho a nuestros antepasados, a estas generaciones que han vivido previas de nosotros y que tampoco nos ha abandonado y que reafirma esa promesa a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos hablando de un pacto, del mismo pacto, que viene entonces dándole continuidad a través de ¿qué? De estas generaciones, Y el Señor deseaba, por supuesto, ese era el anhelo del Señor, que nadie olvidara este pacto, que nadie olvidara esta promesa que Dios ha hecho, que nadie, por supuesto, estuviera exento.
Y por eso lo vemos aquí. No es que Dios está siendo exclusivo con Abraham. Al contrario, el Señor está siendo inclusivo con la humanidad, que está, por supuesto, eligiendo a este hombre, que al fin de cuentas es descendiente de quién? De Noé, y que Noé es descendiente de quién? De Adán y Eva. ¿Se da cuenta usted? Así que no hay ni un exclusivismo. No hay ese vestigio en el cual nosotros podamos pensar de que Dios hace acepción de personas, de que Dios tiene solamente a sus, algunos dicen, ¿verdad? A sus elegidos, a sus consentidos. No hay eso en Dios. Pero si aún así fuera, aún estos elegidos, aún estos escogidos, aún estos consentidos, como algunos se hacen denominar, los consentidos de Dios, aún los consentidos de Dios tienen que ejercer la fe. Aún los consentidos de Dios tienen que pasar por pruebas. Y aún los consentidos de Dios sufren, sí, la desgracia de un mundo caído. Así que si usted se denomina consentido de Dios, bueno, pero aún si usted es consentido de Dios, usted tiene que aceptar esta promesa por fe. Usted tiene que aceptar y vivir esta promesa en base al pacto, mediante la cláusula. No hay otra. No hay otra. Todos han pasado por medio de estas características del pacto que ya vimos anteriormente en otra lección. Así que gracias. Quiero saludar a los que se están uniendo a esta emisión. Un poquito tarde, pero ya están, ¿verdad? La hermana Juanita Hernández, buenos días y feliz y bendecido día. Dios le bendiga, hermana Juanita, la hermana María Carmen Nieto Guzmán también. Dios le bendiga, gracias por sus saludos. Al hermano Eloy Juárez García, que nos manda sus saludos. Buenos días, pastor. Dios le bendiga también a usted y a la hermana Leti Polo. Así que nos dice bendiciones para todos. Ok, así que estamos de que Dios no es exclusivo, ¿sí? Dios no está siendo exclusivo. Nos dice la hermana Olivia que aún, ¿verdad? Aún estos que se dicen ser los consentidos también tiene que ser por fe y obediencia. No hay nada por automático aquí, ¿sí? No hay nada de que voy a sacar ventaja de la amistad que tengo con Cristo. Eso no es así. La gracia es para todos. Las oportunidades por medio de Dios son iguales para todos. Son para todos, sí, para todos. Aquí no hay un vestigio de mérito humano, hermanos. Y ya hemos hablado de eso. No hay un vestigio de mérito humano, no es por mis obras, no son por mis habilidades, no son por mi capacidad, no es por mi carita bonita, no es así. No hay mérito humano alguno. Estos son méritos propios, atributos propios del amor, de la compasión de Dios que tiene para la humanidad. Así que el Señor solo quería otro país determinado de origen étnico. No era esto. No era esto, porque recuerde, está hablando de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad. Pero ¿por qué lo cumple en Abraham? Porque es descendiente ¿de quién? Descendiente de Noé, donde ha hecho un pacto con él. Y que estamos hablando de una simiente que le está dando continuidad. ¿Y por qué lo hace con Noé? Porque es un descendiente de quién? De Adán. Al final de cuentas, nosotros venimos a ser también descendientes de quién? De Abraham. ¿Descendientes de quién? De Noé. ¿Descendientes de quién? De Adán y Eva. ¿Por qué, pastor? Porque recuerde que después del diluvio, entonces Dios da esta promesa de que se multipliquen, de que se reproduzcan. Y estos tres hijos de Noé, ¿se acuerda usted? Sem, Jafet y Cam, ¿sí? Cronológicamente así son. Sem, el mayor, Jafet, el menor, y Cam, entonces el menor, el más chico. Estos se distribuyeron de tal manera que poblaron toda la tierra. Ellos y sus familias, por supuesto. Y sus familias. Así que no podemos nosotros tener estos pensamientos de exclusivismos, estos pensamientos de consentismos, si se puede llamar así, no sé si existe esa palabra, de consentir o ser exclusivo solamente para una persona. ¿Por qué? Porque aquí hay un propósito que Dios elige a este pueblo. Es para un propósito, ¿sí? Es para un propósito.
que la Biblia nos lo dice enfáticamente. Cuando nosotros vemos Éxodo 19, 5 y 6, Isaías 61, que ya usted conoce este pasaje al 3, y Deuteronomio 4, 6 al 8, en esta vemos el propósito por el cual Dios elige a su pueblo, elige a esta nación. Hay un propósito, no es solamente de que, ok, te voy a hacer mi pueblo y a ver qué haces tú con esta bendición. No, el Señor es claro y le dice, por ejemplo, Éxodo, en el capítulo 19, 5 y 6, nos dice, ahora pues, si diereis, ¿qué cosa? Oído a mi voz, dice el Señor, y guardareis mi pacto. ¿De qué pacto se está hablando el Señor? ¿A qué pacto se está refiriendo el Señor ahí? Bueno, hay varios pactos que el Señor hizo. Y está hablando en el contexto de que del Sinaí. ¿Sí? Pero ¿cuál es el pacto previo al Sinaí? El de Abraham. El de Abraham. Entonces, mire, si vosotros, dice, dieren oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. O sea, que tenían que cumplir esta parte del pacto. Y de esa manera van a ser su especial, ¿qué? Tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Entonces decíamos al inicio, en el gráfico que mostré, hablaba de anunciar, pero además de eso no solamente era anunciar, un pueblo de sacerdocio. ¿Y qué significa eso? Del trabajo intercesor del sacerdote, porque esa era su función, un mediador entre Dios y los hombres, un mediador que recibía las ofrendas de los hombres para sacrificarlas y presentárselas ¿a quién? Presentárselas a Dios. ¿Sí? Un mediador que Dios quería que ese pueblo pudiera llevar a cabo estos conceptos espirituales, pero a gran escala. Y ya lo vimos en la lección del trimestre pasado, en el estudio del libro profético de Isaías, cómo es que el pueblo fracasó. Vemos aquí que Dios había dado a este pueblo que fueran parte de una solución espiritual para este mundo, como ya lo vimos ayer, de todas estas desgracias de enfermedades psicológicas, psicosomáticas y, como decía el otro término, estos problemas se me olvidó el otro término, psicopatológicos, ya me acordé, era el tercer término. ¿Se da cuenta? Dentro de estos conceptos, de estas enfermedades, de esta situación, quería que el pueblo pudiera ser intercedor, que pudiera ser parte de estas soluciones para la humanidad. Y vimos que en lugar de que el pueblo pueda ser una solución para estas necesidades de esta humanidad, el pueblo fue lo contrario, fue parte del problema. En lugar de ser solución, ellos eran los conflictivos. En lugar de ser solución, ellos eran los que tenían las contiendas con las naciones. En lugar de ser solución, ellos eran los que propiciaban a veces guerras. Y en lugar de ser la solución, se convirtieron en parte del problema. Así fue el pueblo de Israel. Así fue, por eso decimos que no cumplió el propósito que Dios tenía en ellos, de ser sacerdotes, de ser intercesores, de ser intermediarios, de ser esa luz, de anunciar, de ser proclives hacia encaminar a la humanidad a estos conceptos del pacto. Se les olvidó, no lo hicieron, no lo supieron hacer. Y además dice el Señor, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y dice ahí, gente santa. Lejos de ser esta gente santa, hermanos, hoy en día se nos dicen que las excavaciones, los hallazgos arqueológicos que se han encontrado en Palestina, la mayoría de los hallazgos arqueológicos que se han encontrado en Palestina tienen la terrible desgracia de decir que el pueblo de Dios era un pueblo de Dios idólatra. Esa teocracia. ¿Qué significa eso de teocracia? Esa relación teocrática, teo viene de Dios, que esta democracia de Dios en la humanidad no se cumplió
en el concepto de que el hombre fuera fiel a Dios. Y ellos se convirtieron en idólatras y agarraron otros dioses. Los hallazgos arqueológicos demuestran que hay muchas adoraciones idolátricas dentro de un pueblo que Dios quería que fuera una nación como santa. Y entonces, como lo vimos en la lección del trimestre pasado, en Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3, el Señor les dice: levántate, resplandece, porque tú eres luz. Aquí hay otro propósito de Dios, que el pueblo pueda anunciar, que pueda ser luz, que pueda ser ejemplo, que pueda ser ejemplo. Y gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, dice el Señor, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes del resplandor de tu nacimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí Isaías? Está recordándole nuevamente al pueblo de Israel el propósito que Dios tiene a través de ¿qué? De su pacto, de su pacto. Hay muchas generaciones, sí, hay muchas generaciones entre Abraham y Isaías, hay muchas generaciones, pero que el pueblo no cumplía, que el pueblo se lo olvidaba, que el pueblo... Deuteronomio 4, 6 al 8 dice: guárdalos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los de esta nación? ¿Sí? Y dice que tengan tan cercano a ellos como lo que está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y ahora entendemos por qué Dios se gozó con Salomón, por qué Dios se agradó ante la petición de Salomón. Porque cuando Salomón le dice al Señor: dame sabiduría, el Señor le dice: wow, Salomón, vamos a cumplir en ti el propósito que yo ya tenía pactado con tus padres, con tus descendientes. Y entonces vas a ser el hombre más sabio del mundo y vas a ver cómo todos van a venir. ¿Se cumplió esto? Parcialmente. Una generación que solamente se vivió en una parte de la vida de Salomón, porque también vemos cómo es que Salomón se corrompió. Y bueno, el ser humano es así, ¿se da cuenta? Esa es la historia del hombre. Esa es la historia, desgraciadamente, a esta situación que hemos vivido. Así que, hermanos, resulta evidente entonces que en las Escrituras Dios se propuso atraer así a las naciones del mundo. Así que había una intención de Dios, no solamente a través de Abraham, no solamente ser exclusivo a través de Abraham, sino atraer a quien, a toda la humanidad, a ser partícipes a través del testimonio, por supuesto, de esta nación, que después se le llegó a conocer como Israel. Sí, Israel. Que sería bajo su bendición un pueblo feliz, sano y santo. Cuán felices somos nosotros con el Evangelio. Estamos irradiando esa felicidad, o lejos de irradiar esa felicidad que irradia el ser humano a través de estas bondades. ¿Es sano? ¿Es santo? Una nación tal demostraría la bendición resultante de la obediencia a la voluntad del Creador. Las multitudes de la tierra se sentirían atraídas a adorar a Dios, al Dios verdadero. Por lo tanto, la atención de la humanidad se dirigía hacia Israel, hacia su Dios y al Mesías, que se manifestaría en medio de ellos, el Salvador del mundo. Ahora entiende usted por qué Jerusalén ha sido objeto de muchos ataques. En la Biblia encontramos que la ciudad más atacada ha sido aquí en Jerusalén.
la ciudad que más guerras tiene es Jerusalén. ¿Por qué? Por estos conceptos, porque las naciones se sentían celosas de Jerusalén, del pueblo de Israel, de este pueblo. ¿Por qué esta situación antisemítica? ¿Qué es eso de antisemítica? Bueno, de estas aversiones en contra del pueblo, este pueblo oriental, este pueblo de allá semita, que se les denomina por medio de sus costumbres judías, sus costumbres hebraicas y sobre todo de su religión judaica, se tenían contra ellos. Y que se vivió hace no mucho tiempo atrás también una situación tan fea, tan terrible, como lo fue el Holocausto, a través de este demonio, de este diablo hecho en persona, como lo fue Hitler. ¿Se da cuenta? ¿Y cuántas personas murieron? ¿Por qué? Por sus raíces, por su religión. Así vemos el ataque de cómo la envidia, los celos llevan a esta situación. Ahora entendemos por qué ellos han sido tan atacados, pero Dios lo hizo como una forma de ofender al mundo. No, Dios quería atraer el mundo, pero como todo, en el concepto humano y la caída del pecado y el poder del pecado y el peso que tiene este ser demoníaco, satánico, malífico como es el diablo, todo lo que Dios lo ha dado para bendición, lo trastorna en ¿qué? En maldición para el hombre. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios había señalado. Las naciones que habían rechazado el culto y el servicio a Dios verdadero debían ser desposeídas, pero el propósito de Dios era que por medio de la revelación de su carácter a través de Israel, los hombres fueran atraídos a Él, no lo contrario. Pero el pueblo fracasó. La invitación del Evangelio debía darse a todo el mundo por medio de las enseñanzas del sistema de sacrificios. Cristo debía ser levantado ante las naciones y todos lo que miraran entonces vivirían, fueran atraídos a Cristo y que a través de Cristo entonces todos vivieran. Entonces nos dice la pregunta final de esta lección hermosa. ¿Puede ver algún paralelismo entre lo que el Señor quería hacer a través de Israel y lo que quiere hacer a través de nuestra iglesia? ¿Sí o no? ¿Hay un paralelismo? ¿Sí o no? ¿Hay similitudes? ¿Sí o no? ¿Hay conceptos que se desarrollan, pero pareciera como si nosotros fuéramos el Israel literal? ¿Sí o no? ¿Cuáles son esos paralelismos? Primera de Pedro 2.9 nos dice entonces que el Señor desea ser de nosotros, ¿qué cosa? Una nación santa. ¿Recuerda usted ese versículo? Qué interesante. Porque, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Lo único que está haciendo Pedro, fíjese, en este concepto espiritual que ya dijimos al principio, que no solamente a través de la mujer, literalmente, físicamente, iba a traer esta bendición de la simiente de los descendientes de Adán y Eva, sino que esta mujer también, Dios ahora la utiliza como un símbolo de su iglesia y la depositaria de estas bendiciones y de estos beneficios que Dios da a través de ¿qué? De su pacto, desde el Edén, por supuesto. Desde el Edén, tenemos que remontarnos al Edén, porque allí surge todo este plan de Dios de salvar a la humanidad y que ahora Dios nos los otorga por medio de ¿quién? Por medio de Cristo Jesús y del pacto que hace con la humanidad a través de la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Y ahora dice Pedro que así como Dios tenía este propósito allá con los israelitas, allá con los descendientes de Adán y Eva, allá con los descendientes de Noé, allá con Noé mismo, su descendencia, Isaac, Jacob, ¿verdad? También desea, entonces dice Pedro, que ahora su iglesia, aquellos que han creído en Cristo, que le han aceptado como su Salvador personal, aquellos que han recibido la bendición del Evangelio, también ahora estos puedan ser una nación como santa, una nación elegida, una nación de un linaje escogido.
¿sí? Que también anuncie, que predique. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Simplemente Pedro está haciendo esta analogía de lo que Dios ofreció a través de Adán y Eva, a través de este pacto en el Edén, ahora llegando hasta donde, hasta nuestros días. ¿Por medio qué? ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio, por medio de la iglesia, que el Señor le da esta bendición para poder recibir los beneficios y hacerse acreedora de estos beneficios del pacto. Pero eso ha anulado la cláusula. No, hermano, no ha anulado esa cláusula. Esa cláusula que tenemos que cumplir, como lo cumplió Abraham, como lo cumplió Isaac, como lo cumplió Jacob, como lo cumplió Noé, como lo cumplieron estos hombres que entraron dentro de este pacto. ¿Sí? Así que lo que está haciendo ahora Pedro es que los mismos méritos y propósitos que Dios tenía con el pueblo de Israel, ahora quiere que Dios se cumpla en nosotros, los que decimos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. Qué interesante, porque Pedro está, en otras palabras, recordándonos Éxodo 19, 5 y 6. Qué fácil es de entender la Biblia, ¿se da cuenta? Qué fácil es cuando el Espíritu Santo nos ayuda a poder nosotros determinar estos conceptos y que podemos extraerlos para nuestra bendición. Por eso, hermanos, en el contexto mismo de la lección, nos dice este gráfico, que también se los voy a presentar por ahí. Entonces, que cuando Dios le hizo las promesas a Abraham, ni siquiera tenía hijo que le heredase. Sin embargo, cuando salieron de Egipto, los descendientes de Abraham ya eran un gran pueblo, Y se dice que aproximadamente salieron más de 1 millón de personas de Egipto. Dios ratificó su pacto con este pueblo y le encomendó una misión concreta: ser un ejemplo para todas las naciones, una luz en las tinieblas, de acuerdo a Isaías 61:3. La intención divina era que la humanidad buscase al Dios de Israel y aceptase al Mesías, al Salvador del mundo. Cristo debía ser levantado ante las naciones y todos los que miraran vivirían, de acuerdo a lo que nos dice este precioso libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 232. Entonces, la pregunta es aquí, mis queridos hermanos, mis amables oyentes, todos aquellos que están a través de este medio virtual recibiendo la bendición del estudio de la palabra de Dios. La pregunta es, entonces, ¿tú estás siendo partícipe de estos propósitos que Dios quiso para el pueblo de Israel y que ahora también Dios quiere que tú seas parte de esos propósitos? Pregunto, ¿estás cumpliendo cabalmente estos propósitos de ser ejemplo, de ser luz, de ser bendición, de ser parte de un problema, de ser parte de la solución del problema y no ser parte del problema? ¿Estás siendo tú ese hombre feliz que vives el Evangelio, esa persona obediente que el Señor espera que sea en tu vida, esa persona santa, apartado del pecado, apartado del mal? Que el Señor desea que podamos ser entonces esa luz. ¿Estás cumpliendo cabalmente estos principios básicos por medio del pacto? Así que hay propósitos, hermanos, hay propósitos. Y aquí vemos estos propósitos, que Dios nos ayude a ser parte de una solución que Dios ha dado para las necesidades más profundas de esta humanidad. Y que no seamos parte del problema. Evita ser parte del problema. Evita el ser parte de un señalamiento. Evita ser parte de que en lugar de que seas de bendición, seas de maldición. Evita ser piedra de tropiezo.
Conságrate a Dios, pídele a Dios que estos propósitos que Él tiene, que ha tenido siempre en su mente para el beneficio de esta humanidad, que podamos ser parte de ese propósito, que podamos cumplir cabalmente esos propósitos. Israel, el Israel literal, fracasó. La pregunta aquí es, ¿tú vas a fracasar o vas a salir adelante con la ayuda de Dios? Israel espiritual tuvo todo para poder ser una nación grande. De hecho, ¿se cumplió? Sí. Parcialmente en el tiempo, sí. ¿Cómo se cumplió en su totalidad? Bueno, sigue siendo parcial porque Jesús vino y cumplió cabalmente todos estos puntos del pacto, estas características del pacto. Pero todavía es parcialmente porque todavía no estamos con Cristo. No se ha completado la obra, no porque Dios no la haya hecho, sino que falta nuestra parte del pacto. ¿Ok? En ese sentido todavía es como parcial, no se ha cumplido en su totalidad. Pero ya se cumplió totalmente, ¿por qué? Porque Dios ya hizo todo. Por eso nosotros tenemos un gran privilegio. Podemos mirar hacia el pasado y podemos ver cómo es que Dios ha venido cumpliendo cabalmente, puntualmente, todos los pasos para que esto sea de gran bendición. Ahora, hermanos, si Dios ya cumplió y lo estamos viendo a través de las Sagradas Escrituras, lo estamos viendo a través de esta lección maravillosa, si vemos que Dios es un Dios de palabra y la cumple fielmente, ahora tú tienes palabra para cumplir, que ya eres parte del pacto y que ahora tienes que ser, que Dios quiere que tú seas de bendición, que tú seas de luz, que tú seas esta nación grande. Cúmplelo. Como le dijo Pablo a Timoteo, cumple con tu ministerio, cumple con esta promesa, cumple con este pacto maravilloso, porque esta lección nos está diciendo que Dios ya lo ha hecho todo y que espera que también nosotros podamos ser esa nación grande y que será esa nación grande, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 7, cuando Juan nos dice ahí, y vi una gran multitud, y esa gran multitud, ¿quién cree usted que va a ser? Aquellos que han recibido el pacto maravilloso de Dios, aquellos que abrazaron, pero no solamente abrazaron, sino que cumplieron fiel y cabalmente los propósitos que Dios tenía de este pacto para su vida, de este pacto para bendición, y que ahora son felices, son gozosos, porque estarán en la misma presencia de Dios, como dice la misma palabra de Dios, y lo dice Apocalipsis, y serán columna en el templo de Dios, y estarán allí por siempre, para siempre, por la eternidad. ¿Quieres ser parte de ese pueblo, de esa gran nación? Hermano, aquí está. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra parte. Dios ya hizo su parte. Haz tú tu parte. Cumple cabalmente, cumple fielmente, que tú puedas ser ese pueblo fiel, santo, justo, bondadoso, luz, de ejemplo para un mundo lleno de oscuridad. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Qué maravillosa promesa. Gracias, Señor, por hacernos partícipes inmerecidamente de este pacto maravilloso. Gracias, Señor, porque tú has cumplido todas las características y las partes de este pacto. Ahora nos falta a nosotros, Señor, cumplir los propósitos por los cuales tú nos has hecho un llamado para ser una nación grande, un pueblo grande, entendido, sabio, como dice tus sagradas escrituras. Permite que esos propósitos se puedan cumplir en nuestras vidas y que podamos obrar, oh Dios, de acuerdo al llamado que tú nos has hecho por medio de la salvación y a través de este pacto maravilloso. Bendice a todos mis hermanos que se conectaron en esta mañana y que han estado presentes, pero que tu bendición pueda alcanzar a aquellos que nos han de ver de manera diferida. Por suplicártelo, Dios, por pedírtelo, en el bendito y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén y amén. Mis queridos hermanos, entonces que Dios me los bendiga, que Dios me ayude, que Dios me los guarde. Si Dios así nos lo permite, entonces nos vemos mañana en la siguiente entrega del comentario de la lección de Escuela Sabática. Que tenga usted un feliz y agradable día y nos vemos entonces hasta la próxima. Dios me los bendiga. Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. Jesús, tú eres melodía, la voz, el canto y la emoción. Tú eres la fuerza que me inspira, el canto aunque haya aflicción. Jesús, tú eres la esperanza que da la paz al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, tú eres mi camino, verdad, vida y salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Jesús, mi Salvador querido, a ti dedico mi vivir. Tú eres siempre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí.